Bien, vamos a continuar con la unidad 2. Esta unidad habla de los obstáculos al crecimiento. En la página 27 aparece el recuadro donde vienen las tareas que tienen que hacerse para esta unidad. En esta unidad va a llenar un formato que se le proporciona para poder hablar acerca de las patologías de la iglesia. Así que ahí vienen todas las indicaciones que usted necesita saber para hacer esta tarea. El objetivo que buscamos en esta unidad es que el estudiante comprenda que tanto las patologías que tienen lugar en la iglesia como también otras situaciones problemáticas conducen a la iglesia a un estado de declinación espiritual. Por lo mismo, a través del conocimiento que se adquiere en esta unidad, el alumno estará capacitado para identificar, tratar, combatir y erradicar de ser posible estas patologías, dando lugar así al desarrollo de una iglesia saludable. Hablemos entonces por un rato acerca de las patologías del crecimiento. El diccionario de la lengua española le da dos significados a la palabra patología. El primero se refiere a la rama de la medicina que se enfoca en el estudio de las enfermedades del ser humano. Y segundo, se refiere al grupo de síntomas asociados a determinadas dolencias. Decimos aquí que en el cuerpo humano siempre existe la posibilidad de, de que se enferme, de que sufra determinadas enfermedades. Del mismo modo, la iglesia local, incluso cada iglesia local, también tiene las mismas posibilidades de padecer enfermedades que afecten su salud, que afecten su desarrollo y su crecimiento. Es por esta razón que Iglecrecimiento se centra en estudiar a las iglesias locales en relación con su medio ambiente o con su contexto local, ya que las enfermedades que Iglecrecimiento propone van a describir esta patología en su relación directa con las actitudes como también con las circunstancias particulares del contexto de la iglesia. Estas enfermedades que vamos a describir a continuación no son una lista terminada de todas las que pudieran haber, pues considero que existen mucho más de las que se mencionan aquí, pero tienen el fin de hacernos conscientes de que nuestra iglesia puede estar padeciendo alguna de estas, o quizá alguna que ni siquiera se menciona aquí, pero que sí pueden haber enfermedades o situaciones críticas que podemos estar viviendo en el seno de nuestra iglesia. Así que vamos a describir estas enfermedades. La primera es la etniquitis. La palabra etniquitis tiene su origen en la palabra etnia, y etnia se refiere a un grupo de personas que tienen características propias y que éstas las distinguen de otros grupos de personas. Tales características como por ejemplo la cultura, la lengua, las costumbres, las tradiciones, ¿verdad? Que puede tener, por ejemplo, un grupo de personas o una etnia, entre otras cosas. Etniquitis es una palabra terminada en itis, y esto da a entender que ese grupo de personas en particular tienen una inflamación o malestar de lo étnico, ¿sí? Es como las enfermedades que terminan en itis, ¿no? Conjuntivitis y algunas más por el estilo, ¿verdad? Entonces se refiere a que hay un malestar o una inflamación de lo étnico. Esta enfermedad puede traer consecuencias serias a la iglesia. Los síntomas que se padecen esta enfermedad, la iglesia que tiene presenta estos síntomas. Se separa, la iglesia se separa de sus vecinos no cristianos al crear barreras insuperables para relacionarse con ellos. En otras palabras, es una iglesia que no se relaciona con sus vecinos, que no tiene una buena relación con ellos, ¿verdad? Otro síntoma es que se aferran tanto a su forma de vida, de su grupo étnico, que quien no es o quien no piensa como ellos, no tiene lugar dentro del grupo. O sea, no lo toman en cuenta o no se relacionan o no participan o no lo invitan a participar con ellos. Es una característica pues de cerrarse solamente a los de su grupo.
Eh, Otro síntoma más es que la iglesia no ministra a sus vecinos, ¿sí? No los ministra, no se interesa en ellos. También otra característica, otro síntoma es que hay un distanciamiento social y cultural con los no cristianos. Esta enfermedad tiene lugar bajo las siguientes circunstancias. Cuando, por ejemplo, la mayoría de los miembros de la iglesia están emparentados. Cuando los miembros de la iglesia en su mayoría vienen de lejos y no viven cerca del lugar donde se reúnen. Cuando la iglesia no se relaciona con sus vecinos y por lo mismo desconoce sus necesidades sociales. Cuando la comunidad cambia, pero la iglesia no cambia. Cuando los esfuerzos por hacer discípulos son infructuosos. Entonces, si tu iglesia tiene esta enfermedad o este padecimiento, ¿qué puede hacer al respecto? Pues una de las cosas que recomendamos aquí es que la iglesia se relacione o trate de buscar las formas de relacionarse con sus vecinos. Por ejemplo, puede crear puentes para relacionarse, acercándose a ellos tal vez en situaciones o eventos o momentos en los cuales tenga un motivo para relacionarse con ellos. Puede ser la fiesta de la colonia, puede ser cualquier acontecimiento social que tenga lugar y que sea un motivo para que la iglesia busque hacer puentes y relacionarse con la gente del lugar. También es buscar a la gente intencionalmente, tratando de buscar servirles de alguna manera o en algún sentido. Puede ser entonces una iglesia que sirva a su comunidad, una iglesia que pueda tener quizás proyectos de trabajo que beneficien a los vecinos del lugar o que pueda hacer cosas para que de alguna forma o de otra pueda entonces crear lazos de amistad con la gente del lugar. Una iglesia también que desde luego va a predicar el evangelio y va a alcanzar a su comunidad para Cristo. Una iglesia que busca romper las barreras que le impiden relacionarse con la gente y que los busca para presentarles el evangelio de Cristo, que hace amistades con ellos y se relaciona con ellos. Entonces, esta es una enfermedad que se llama etniquitis. La segunda enfermedad que se menciona aquí se refiere a la vejez. Y esta segunda enfermedad llamada vejez, en el crecimiento se hace alusión a esta enfermedad para dar cuenta de un fenómeno social que a menudo ocurre en iglesias rurales que están pasando por un tiempo de éxodo. Es decir, la gente está emigrando a otros lugares, ¿sí? Está yéndose de la colonia, del lugar donde se encuentra la iglesia, donde han vivido, por razones sociales, por razones de trabajo, económicas, ¿verdad? Que ellos están buscando poder ir o emigrar a otros lugares. Algunos de los síntomas que presenta esta enfermedad son los siguientes. Eh, la edad de los miembros es de más de 50 años en promedio. Es decir, no tienen miembros en la iglesia jóvenes, ¿verdad? O más jóvenes, sino es una iglesia que tiene miembros mayores, ¿verdad? Hay familias, hay familias de más años y menos familias jóvenes en este momento que hace, por ejemplo, algunos 10 años atrás o algunos 5 años atrás. El liderazgo no se ha renovado y conserva tradiciones y formas de trabajo antiguas. Y es que a veces este es un problema que se presenta en algunas iglesias donde el tradicionalismo es lo que rige la vida de la iglesia. Vamos a hacer las cosas como siempre se han hecho. ¿Desde cuándo? Desde que la iglesia se inició. ¿Y cuándo se inició? Pues hace 10, hace 20 o hace 40 o 50 años o más. Y las cosas se siguen haciendo igual. El liderazgo no se renueva y entonces se siguen las tradiciones y las costumbres que siempre ha tenido la iglesia, ¿sí? Es un síntoma más. Otro síntoma, no hay lugar para ministerios nuevos. Se hacen las cosas que siempre la iglesia ha hecho. La iglesia no ha recibido a miembros nuevos durante los últimos 5 años, por ejemplo, ¿sí? Cuando una iglesia se encuentra afectada por este padecimiento, se le recomienda que busque una renovación y alcance a familias nuevas. Si no lo hace, esta iglesia está en una situación de desaparecer cuando los miembros actuales se mueran o se marchen del lugar y entonces solamente pues quedará el edificio donde la iglesia se reunió o donde la iglesia existió,
pero ya no habrá más iglesia. Entonces la iglesia tiene que buscar la forma de renovarse, de alcanzar a nuevas personas, a nuevas familias, a gente más joven, de buscar nuevas formas de trabajo para liderazgo, ¿verdad? Más adecuadas al momento en el que vivimos y que pueda entonces resultar en que la iglesia pueda alcanzar a más personas y pueda de esta manera renovarse. Una tercera enfermedad que se describe en esta patología del crecimiento se llama hipercooperativismo. La palabra hiper es un prefijo que se deriva del griego y que se refiere a algo que está sobre o que denota exceso. Y cooperativismo que denota cooperación o unión de dos o más partes. Entonces, esta palabra hipercooperativismo se refiere a una enfermedad que una iglesia local puede padecer, pero se trata de una enfermedad que no es fatal, pero que sí resta mucha fuerza al grupo y no le ayuda a tener un desarrollo normal como debiera ser en la vida de la iglesia. Esta enfermedad tiene lugar cuando hay una cooperación entre hermanos y grupos de hermanos, entre la iglesia y quizá otras iglesias o la misma iglesia, miembros de la misma iglesia, pero que solamente están para estar en pláticas y más pláticas, siempre en el tono de un planeamiento futuro, pero que no llegan a concretarse los planes, que no llegan a realizarse pues en la iglesia, sino que solamente se quedan en planes, ¿sí? Es el estar con grupos de hermanos en forma desmedida y se descuida la misión de la iglesia, resultando entonces así en un perjuicio de ella. Es el ir de reunión en reunión, planeando cosas, pero sin poder realizar aquello que se planea y entonces descuidando la misión de la iglesia. Y esto, pues, desde luego, pues trae perjuicio a la iglesia, trae falta de crecimiento y trae cosas, ¿verdad?, que afectan negativamente la vida de la iglesia. Algunos síntomas son muchas horas invertidas en reuniones de comisión. La iglesia o el liderazgo de la iglesia se reúne invirtiendo muchas horas en esas reuniones de comisión. Mucho tiempo invertido en esfuerzos unidos con otras iglesias, pero una poca movilización o quizá nula movilización de parte de la iglesia para su programa local. En otras palabras, no se hacen las cosas que se debieran hacer como iglesia. Aquí se recomienda concentrarse solamente en aquellos programas o ministerios que son necesarios para la iglesia y que traerán crecimiento, ¿sí? Dejar de lado todo lo demás, todo lo que no pueda hacerse o no sea necesario hacerse, hay que dejarlo de lado. Y tal vez solamente concentrarse en aquellas cosas o en aquellos programas o en aquellos ministerios en los cuales hay una urgente necesidad en la vida de la iglesia. Todo lo demás puede quedar fuera y dejarse para hacerlo en un tiempo futuro. Hay una cuarta enfermedad que se menciona en la patología del crecimiento y se llama ceguera sociológica. Eh, Se refiere a una realidad que vive una iglesia local y en la que sus miembros o incluso una denominación completa no puede ver los diversos grupos en la sociedad. La iglesia cree o piensa que todos deben ser como ellos. Y aquí se refiere a esa inhabilidad de ver, de sentir y de poder comunicarse con otros grupos de la sociedad. La idea es que los demás tienen que ser como nosotros somos. Incluso puede verse reflejado cuando una persona distinta a ellos, al grupo, y que no pertenece a la iglesia, viene a una reunión de la iglesia y se le dice no puedes venir bajo estas situaciones o circunstancias. Por ejemplo, puede mencionarse la ropa, la forma como viene vestido, la forma como trae el cabello o algunas cosas como estas. Si tú quieres ser parte de esta iglesia, tendrás que vestirte de este modo. Si tú quieres ser parte o pertenecer a esta iglesia, tendrás que arreglarte en esta manera. Y así, por ejemplo, ¿no? Entonces, piensan que los demás deben de cambiar para pertenecer al grupo. A esto se le llama entonces ceguera sociológica. Eh, los síntomas de esta enfermedad son uniformar a todos en costumbres, pensamientos, cultura, y así todos tienen que ser como nosotros somos, ¿sí? Solo existe, este es otro síntoma, solo existe un programa, ministerio y metodología
para todos. O sea, una sola forma de hacer las cosas, o todos al mismo programa o ministerio, o un solo método para hacer todo lo que se hace en la iglesia. También otro síntoma es la falta de un pensamiento crítico sobre el momento histórico que vivimos y la mejor forma para comunicar el evangelio. Creer que todos en la comunidad tienen las mismas necesidades, o creer que todos son iguales, ¿verdad? En este caso, si la iglesia está padeciendo esta enfermedad, no puede ver los diferentes tipos o los diferentes grupos de personas que pueden existir, por ejemplo, en su comunidad o en su ciudad. Entonces, aquí se recomienda observar la diversidad de pueblos, la diversidad de costumbres, de culturas, de idiosincrasias, y aprender de ellos. Uno no tiene que buscar que las personas cambien, sino relacionarse con ellos, aprender de ellos, buscarlos a ellos. El Señor los cambiará en su momento, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que hacer esto, ¿no? Aprender a ver la diversidad de expresiones culturales, de expresiones de idiosincrasia, de costumbres que la gente, que los pueblos, que los grupos diferentes tienen. Por otro lado, la iglesia necesita aprender a aceptar a las personas tal cual son, ¿sí? Tal cual son, y llevarles el evangelio, pues solo el poder de Dios las puede cambiar. En otras palabras, como hemos dicho, buscarlos, relacionarse con ellos, aceptarlos como son o como se encuentran, y Dios se encargará de hacer los cambios por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad es la ceguera sociológica. Otra enfermedad que se menciona en la patología de crecimiento que las iglesias padecen se le llama koinonitis. Y koinonitis se refiere a la comunión o al compañerismo que resulta de las relaciones fraternales de convivencia entre la iglesia. Pero como se menciona koinonitis, entonces se está refiriendo a una enfermedad. Bueno, la coinonía es una relación sana que se da en la iglesia, ¿no? Coinonía, pues es ese compañerismo, es esa relación fraternal de convivencia que se da entre los miembros de la iglesia y que debe de ser parte de las convivencias de la iglesia. Pero la coinonitis es una enfermedad. Es cuando existe una inflamación del amor fraternal, ¿sí? De la comunión de la iglesia. Cuando, por ejemplo, limitamos el amor cristiano solamente a los que pertenecen a la iglesia, o incluso dentro de la iglesia formamos pequeños grupos de convivencia, y que ninguna persona que no pertenece a ese grupo puede tener una aceptación para ser parte del grupo, ¿verdad? Entonces, esto es a veces más común encontrarlo en las iglesias. Grupos ya establecidos, incluso personas o familias que se sientan en la misma hilera de bancas o de sillas, y que cuando tiene el tiempo para convivir, cuando por ejemplo se acaba el culto, pues solamente conviven entre ellos. A veces hay personas nuevas, personas invitadas, pero no las incluyen dentro de su convivencia o de sus relaciones. Si la iglesia está padeciendo de una koinonitis, no busca entonces relacionarse con otros que bien pudieran ser alcanzados para Cristo. Los excluyen de la convivencia, y así los invitados, las personas que van para visitar a la iglesia, no se consideran parte de la familia ni se consideran de casa. Esto pues es grave porque no les da un sentido de pertenencia a ese grupo. Puede haber estos síntomas de enfermedad cuando, por ejemplo, una gran parte de la iglesia está emparentada. Y bueno, como parientes se conocen y se han relacionado por más tiempo entre ellos. Cuando la iglesia no tiene la visión ni los deseos de incorporar a personas nuevas en la membresía de la iglesia y en la comunión de la iglesia. Cuando todos están contentos y felices con el grupo ya existente en la iglesia. Cuando no hay visión, cuando no hay varios grupos pequeños dentro de la iglesia y no hay un esfuerzo para que los nuevos se sientan incluidos o bienvenidos. Si la iglesia tiene este padecimiento, esta enfermedad, este mal, se recomienda que el liderazgo busque formas de hacer que la iglesia aprenda a relacionarse con todos. Puede ser que incluso no sepan cómo relacionarse y se pueda dar tal vez hasta un curso sobre relaciones humanas. Y que se comprenda sobre la importancia de tener buenas relaciones para la salud de la iglesia. Que la iglesia, los miembros aprendan a relacionarse los unos con los otros, aun cuando no se conozcan, ¿verdad?
Entonces, esta es la coinonitis y debemos de ver si nuestra iglesia no está padeciendo esta enfermedad. La siguiente enfermedad dentro de la patología del crecimiento es la estrangulación social. Y estrangulación social tiene que ver con el espacio del que la iglesia dispone para llevar a cabo sus reuniones, así como también de la facilidad que las personas tienen para llegar al lugar donde la iglesia se reúne. Es en un lugar pequeño, por ejemplo, y sobre todo que ya está lleno, las personas se sentirán incómodas, eh, pues porque ya no hay espacio, ya no hay espacio. Y si ya no hay espacio, la iglesia ya no crecerá, o en el peor de los casos, comenzará a perder gente. Ya no van a llegar porque resulta incómodo estar todos ahí juntos muy apretados, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad no es fatal, pero sí resta, puede ser un problema para la iglesia. Así que puede ser superada cuando de una manera fácil y rápida, por ejemplo, teniendo 2 o más cultos con diferentes congregaciones en diferentes horarios, ¿sí? También se puede resolver el problema plantando nuevas iglesias, invitando a hermanos que vayan y se congreguen en otro lugar y de esta manera entonces pues se puede tener más espacio, se soluciona el problema así. O bien tener grupos o células que se reúnan en casas, entre otras cosas, ¿sí? Después hablamos de otra enfermedad que le denominamos aquí pobre desarrollo espiritual. Y el pobre desarrollo espiritual se refiere a la falta de un crecimiento espiritual consistente que lleva al discípulo hacia la madurez y hacia una vida plena en Cristo. Esta enfermedad sí afecta a muchas congregaciones hoy en día. Incluso en la Biblia encontramos, por ejemplo, que la iglesia de Corinto es afectada por esta enfermedad. Pablo, cuando les escribe su primera carta, dice que debiendo haber avanzado ya, debiendo ser adultos en la fe, pues son niños y tienen necesidad de darles leche y no vianda sólida, porque no han crecido, no se han desarrollado espiritualmente. Es una iglesia, ¿verdad?, que entonces tiene un pobre desarrollo espiritual. En la iglesia, en ese tipo de iglesia, con ese tipo de problemas, ¿verdad?, de enfermedad, existen pecados, existe ignorancia, como muchas otras más realidades que no permiten un avance significativo y por lo mismo el crecimiento en la gracia se ve obstruido o se ve detenido. Cuando esto sucede y no hay el crecimiento espiritual que debiera haber, no se vive la vida cristiana normal. Esto es algo vergonzoso, pues debiendo haber avanzado y ser ya maestros después de tanto tiempo, pues aún todavía no han avanzado como debieran. Los síntomas de esta enfermedad son pobre o nula enseñanza en el discipulado, ¿sí? Desobedecer la palabra de Dios por ignorancia o por falta de poder para vencer el pecado. Falta de un cultivo consistente de una vida devocional, o sea, estar en comunión con Dios. Rechazo en ser fieles mayordomos de vida, tiempo y bienes. Y descuido del testimonio, entre otras cosas. Aquí se recomienda discipular personalmente, si fuera posible, ¿verdad? Pero discipular personalmente o discipular en grupo a los que ya son cristianos y enseñarles el ejemplo, con el ejemplo, como también pedirles cuentas de cómo están siendo constantes en su vida devocional, cómo se les está ayudando a crecer espiritualmente, cómo se les está ayudando a avanzar, ¿verdad? Entonces, hay que, en caso de tener esta enfermedad, enfocarnos en poder buscar las formas o las maneras de ayudarlos a crecer espiritualmente, ¿sí? El síndrome de San Juan es la última enfermedad que vamos a tratar aquí. Esta se caracteriza por agrupar diversos síntomas que caracterizan a una determinada enfermedad, o también se usa esta palabra para describir al grupo de fenómenos propios de una situación específica. El hermano Pedro Larson, en su libro Crecimiento de la Iglesia, usa esta expresión, síndrome de San Juan, para referirse al conjunto de apreciaciones que el Señor hizo a las 7 iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis y que
presentaban diversos tipos de malestares o problemas. Por ejemplo, se mencionan los siguientes. Faltaba el primer amor en la iglesia, eh, pues este se había extinguido, y el Señor, cuando escribe a esta iglesia, le dice que has olvidado tu primer amor. Encontró también permisividad a pecados sexuales, a cometer fornicación y comer lo sacrificado a los ídolos, a retener doctrinas falsas como las de los nicolaítas. Había también tibieza en lo espiritual, y le dice a una iglesia que no es fría ni caliente. Eran dados a la arrogancia, al orgullo. Tenían nombre de estar vivos cuando en realidad estaban muertos, dice el Señor. Muchas de estas cosas aún se encuentran presentes en la iglesia o en las iglesias de este tiempo. Por lo tanto, habría que ver en el contexto de nuestra iglesia si estamos padeciendo algo de esto que se mencionan en las cartas que se escriben a las iglesias en el libro del Apocalipsis. La lista puede ser mucho más, ¿verdad? Que pueden haber muchas otras enfermedades. No se abordan aquí por cuestión de espacio, pero la idea es que analicemos nuestra propia realidad en la iglesia donde Dios nos ha puesto y démonos cuenta si algunas de esas enfermedades o males están afectando el desarrollo sano de la iglesia. Si es así, entonces con humildad delante del Señor tenemos que pedir de su gracia y de su sabiduría para trabajar en revertir estas situaciones y buscar el tener una iglesia robusta, llena de vida, llena de salud en el Señor. Una iglesia enferma es una iglesia que no va a avanzar o prosperar. Y como hemos mencionado, algunas enfermedades son más difíciles, más fatales, traen una situación de falta de crecimiento y desarrollo en la vida de la iglesia. Por lo tanto, el pastor y el liderazgo de la iglesia tiene que investigar sobre la realidad en la iglesia donde ministra y poder hacer todo lo que pueda hacer para que la iglesia crezca. Bien, esas son la patología que se describe aquí, las situaciones de enfermedades que se viven en la iglesia.